presentación del libro de Matteo Terzaghi, que siempre es un honor poder recibir autores que sería difícil tener en España, en Barcelona, si no fuera porque hay estas opciones que nos dan algunas editoriales como pretexto de decir, mira, viene Mateo, podemos tenerlo en Barcelona, podemos tener la documenta, y entonces cuando se producen estos encuentros que permiten conocer a gente que si no, ya te digo yo que sería complicado. Por lo tanto, yo soy muy feliz de que estéis aquí hoy, de poder presentar esta novela de Mateo editada por Pretextos, que lo hagáis traído aquí y que podamos gozar hoy de esta conversación entre traductor y autor. Y por tanto yo le paso la palabra al editor, que es quien ha hecho posible todo esto. Sí, yo sí me dejo hacer primero los agradecimientos. Bueno, yo haré una salvedad, decir que no soy el editor. Vale, perdona. Soy el presentador de la... Ok, sí. Bueno, después acomodo mejor estas cosas, tengan paciencia. Primero, muchísimas gracias a Eric, a la librería Documenta y a todos ustedes, todas ustedes por estar aquí con nosotros. Además me siento como muy bien acompañado, gente, alguna que no conozco y otra que conozco mucho por trayectoria, y es para mí un honor que estén ustedes aquí. Tenemos que agradecer, bueno, a ver, la lista de agradecimientos es grande, por supuesto, a Gabriel, que es una persona que yo también respeto mucho por su trayectoria, y por eso es un honor para nosotros que nos acompañe en esta empresa. Y también, bueno, a ver, este libro yo lo traduje hace 2 años con una beca de la Casa de Traductores Lohren en Suiza. Pro Helvetia, la Fundación Suiza, me pagó por la traducción. El Cantón Ticino puso un subsidio también para favorecer la edición, y ahora Pro Helvetia otra vez nos ha pagado los gastos para que pudiéramos venir a presentar el libro. Así que mucho apoyo de Suiza, y estamos muy contentos de tenerlo porque nos permite hacer este trabajo y difundirlo. Y bueno, por supuesto la editorial Pretextos por darle lugar. Es el segundo libro de Mateo que hacemos con Pretextos, y espero que todavía haya alguno más en el futuro, ya veremos. Y así que nada más quería hacer estos agradecimientos. Tal vez me haya olvidado de alguno porque siempre puede faltar alguno, lo haremos después, así que por favor, Gabriel, Procedo. somos todos. Bien, me sumo a los agradecimientos Por favor. y bueno, presentaré un poco. Tenemos aquí a Matteo Terzaghi, que antes se ha comentado, bueno, nació en Bellinzona, que es la capital del condado del cantón del Tesino, y para, no sé, lo estamos transmitiendo aquí, que no lo sepan, digamos, Tesino es la región de una zona de la Suiza italiana que está, digamos, como a 100 kilómetros al norte de Milán, para ubicarnos. ¿Solo 100 kilómetros? Antes y menos. Lo he mirado en Google. Ah, muy bien. Yo creí que era menos todavía. Lo he comprobado. Sí. 1 hora y media. Bueno, pues vives allá, en Bellinzona, y trabajas ahí en una editorial, ¿no?, de allá, Casa Grande. Y también he visto que habías sido cofundador de una revista multilingüe de literatura y traducción, que se llama Specimen, que es una revista que está vinculada con un festival de literatura y traducción, Campabel. Esta parte quería subrayarla porque la traducción es algo que para nosotros es importante. Sí, es un festival muy interesante, ahí tiene una participación, yo estuve una vez, tiene una participación muy importante de la traducción, o sea, es verdaderamente un festival de literatura y traducción. Y todo el tiempo o sea, hay tantos eventos relacionados con la escritura original, por decirlo de alguna manera, como con la escritura de la traducción. Sí, la página web es specimen.press. Y ahí se ve todo lo que está muy bien. Bueno, he visto que tenías una producción vuestra que te interesaba por la relación entre la imagen y la palabra, y que habías colaborado con un artista visual que se llama Marco Zürcher, y que habías hecho varios libros o varias colaboraciones con él. Y también ha publicado un ensayo que se llama Il merito del linguaggio, escritura conoscenza,
que recibió el premio Félix Lehmann en 2006, sí, en 2006. Y como narrativa tiene estos libros que están allá afuera, pero en original son Ufficio Proiezioni Luminose, que fue galardonado con el Premio Suizo de Literatura en 2014, y La Terra y il suo satélite, que también fue finalista también en un premio muy importante italiano, que es el Giuseppe Messi, que es escritor sacro. Pretextos publicó, como aquí has comentado, ¿no? En 2019 la Oficina de Proyecciones Luminosas, y el año pasado de La Terra y su satélite, que ambas más o menos las ha traducido Pablo Iglesias, que nos llega desde el otro lado del Atlántico, desde Argentina. Cuando vi que habías nacido en la ciudad de Dolores, pensé que estabas ya predestinado para la traducción. Dolores. Y ha publicado como 8 o 10 libros propios, digamos, de toda clase de géneros, poesía, novela, infantil, y un centenar de traducciones de italiano, inglés y, bueno, latín y griego antiguo, ¿no? Y también otra de tus proezas ha sido, bueno, dirigiste para Losada un par de colecciones, y en ellas tradujiste, pues nada, autores que empezaban, Sófocles, Virgilio, ¿no? Has traducido las bucólicas de Virgilio, Edipo Rey y Antígona, ¿no? Y bueno, y luego también, para compensar un poco, con algo más contemporáneo, pues media docena o más de Shakespeare, ¿no? De Hamlet, Coriolano, los... No, de Shakespeare traduje, si no recuerdo mal, 19 obras. Es que, sí, es que dejé de contar a la o sea, prácticamente... Sí, en realidad es la pasión estadística que uno empieza a contar. Sí, no, y había que pasar páginas y pensé, bueno, ya es suficiente, puesto puntos suspensivos, ¿no? En los dos Enriques ya me he parado. Bien, y entonces es también colaborador habitual de publicaciones y de revistas, y también quiero citar que también eres colaborador habitual del Trujamán, que es una sección del Centro Virtual Cervantes, un espacio dedicado a la traducción, ¿no? Y pues es un espacio importante porque son traductores los que publican en ese lugar, y eso es algo planetario que da visibilidad a la traducción. Bien, esto por lo que hace a las presentaciones personales. En cuanto al libro este que estamos presentando hoy, La Tierra y su satélite, la traducción de Pablo, ¿no? Es una recopilación de una treintena de prosas breves que toman como modelo, por así decirlo, el género si se puede llamar género, el género de la redacción escolar, ¿no? Y que en realidad es la plantilla formal con la que aprendemos a escribir todos, no a escribir las letras, sino a escribir literariamente. Y me pasó una cosa curiosa con él cuando empecé a leerlo. Uno de los primeros textos se llama justamente La composición escolar como género literario. Y el texto, esta pequeña prosa, describe, pues eso, una clase en la que los alumnos están intentando redactar algo, que el maestro les ha puesto una tarea de redacción, y están ahí, pues, y se describe un poco someramente a los niños, unos se rascan la cabeza, o miran el techo, o buscan una palabra en el diccionario para inspirarse, y yo me encontraba leyendo con un bolígrafo para tomar notas, ¿no? Y mi mujer, que estaba a mi lado, notó que un ruido raro, ¿no? Y me dice, ¿qué es ese ruido? Y uno no soy yo con el bolígrafo. Estabas pensando qué escribo en esta composición. Sí, exacto, yo a ver si me animaba, ¿no?, a escribir algo. Y entonces, nada, ella también estaba leyendo, se interrumpió su lectura, la mía, y bueno, le expliqué la causa del ruidito y seguí leyendo, ¿no? Y seguí leyendo, y la siguiente frase era, la escena es los niños intentando pensar algo, ¿no?, en el aula. A esta altura, los alumnos, por visto de lápiz, pueden entretenerse con el sacapuntas y limpiar la goma con el banco. Quien utiliza un bolígrafo retráctil puede juguetear con el resorte.
me quedé ahí como, ¿esto qué es, no? Alguien está aquí jugando conmigo, con la humanidad, digamos. Bueno, luego el texto continúa y habla de las dificultades para arrancar y conseguir que el texto fluya y empiece a rodar de modo satisfactorio, y luego, cuando todo eso ocurre y la cosa va bien, se acaba el tiempo y el maestro pide la entrega de los trabajos. Y el texto continúa y termina de este modo. Parecía que teníamos a disposición la eternidad, y en cambio no es así. El tiempo se acabó y el escritor que habíamos sentido nacer en nuestro interior debe prepararse para morir. Entonces, bueno, me ha parecido que era un buen ejemplo del tipo de observaciones y reflexiones que hace Mateo aquí en el libro a partir de descripciones de hechos y episodios nimios, ¿no? En ese mismo texto escribes: en la escuela se escriben composiciones escolares, muchas composiciones o redacciones, que es lo mismo. Luego, terminada la clase, se pasa a otros géneros literarios, y más adelante continúas. Otros continuarán escribiendo toda la vida composiciones escolares, ¿no? Y como que te incluyes ahí en ese grupo. En realidad hay un modelo muy claro y está citado explícitamente en tu libro, ¿no? Que es la obra de otro escritor suizo, Robert Balzer, y los cuadernos de Fritz Kocher, que es un libro que reúne unas supuestas redacciones de un alumno que murió con 13 o 14 años, y le recopilan las redacciones y son redacciones escolares. El formato de la Tierra y su satélite es el mismo que el de Balzer, redacciones como la de Fritz Kocher, pero Kocher tiene una mirada como infantil o ingenua, que repite, se nota que con una voz un poco engolada, que repite ideas recibidas como de mayor. Y me ha parecido a mí que la Tierra y su satélite, en ese libro se mantiene la frescura en la mirada, el énfasis en la descripción en la observación y la descripción, pero que la prosa del que habla no es de un joven que está creciendo, sino de alguien que ya está entrando en la adolescencia, no de alguien que ya ha madurado y que tiene muchas lecturas. Entre ellas la otra referencia explicitada, entre ellas la del poeta francés Francis Ponch, que refiere de modo muy explícito con de hecho el primer texto se llama La lluvia, ¿no? Y La lluvia, hay otro texto que se llama, que es uno de los textos de Francis Ponch, y luego también hay otro que es La lluvia en la sala de lectura, que también es una referencia a la lluvia. Todo esto era un poco para hablar de esas influencias que están explicitadas en tu libro, y hay otras, pero esas son como, me parece a mí que han sido como las dos fundamentales, ¿no? Que parece como que una fusión, una combinación de estos dos. Por un lado el formato Balzer y por otro lado la sensibilidad y la mirada Ponch, ¿no? Bueno, un poco era un poco plantear que si puedes hablarnos de estas influencias. Sì, io purtroppo risponderò in italiano. Perfetto. Si alguien no entiende algo, alguna cosa, lo dice. Que busca un traductor. Sí, no, es que así resultó. La primera experiencia del año pasado con otra autora suiza, porque ella empezó a hablar y yo empecé a traducirla medio encima, porque como no tengo entrenamiento de intérprete ni simultáneo ni consecutivo, y cuando termina la frase me olvidé de cómo empezaba, entonces yo por esos nervios un poco así iba casi con una traducción simultánea, y me dijeron no, dejala hablar, que nosotros entendemos, y desde entonces quedó instaurado así. Así que si yo escucho, sé que hay gente que habla en italiano, que habla en italiano. La prima cosa è molto facile, volevo ringraziarti tantissimo per la presentazione, la libreria e anche a voi di essere qua, grazie mille, Pablo per la traduzione, il console per essere venuto questa sera. Provo a rispondere subito. Effettivamente questa del tema scolastico, composizione, del tema scolastico è la forma, diciamo, su cui è costruito questo libro.
nel genere scolastico già contiene più forme, o almeno le conteneva quando andavo a scuola io, perché potevano, il professore ci poteva chiedere di commentare un passo di Leopardi. Allora diventavamo, senza avere nessuna competenza, dei piccoli critici letterari che dovevano scrivere, ma potevano anche chiederci al lunedì di scrivere un tema sulla mia domenica, cosa hai fatto la domenica precedente, diventava un piccolo racconto autobiografico. Quindi già la forma del genere letterario, le caratteristiche sono: di solito è breve, di solito si parla di cose che non si sa, non si conoscono, cercando di prenderle un po' così come capita, spesso si cade nei luoghi comuni, oppure il rischio è di scrivere quello che pensiamo che il professore o la professoressa vorrebbero leggere, ma può essere anche un momento di grande felicità dentro un curriculum scolastico. Per me era un momento di libertà. Quelle 2 ore in cui potevamo scrivere era un momento di libertà, e c'era sempre un modo per aggirare il tema, o per quando le cose funzionavano bene, quando la scrittura, diciamo, carburava. Si dice anche in spagnolo. No, pero se entiende perfectamente. Sí, en argentino usamos mucho carburar el sentido que tiene que ver con... Quando la scrittura carbura, la cosa bella è che ci si dimenticava di essere a scuola, non contavano più i voti, sentivamo nascere un piccolo scrittore dentro di noi, e però poi il tempo passava e di solito il gesto della professoressa o del professore era così, che bisognava consegnare il tema. Questa formula, questa frase che hai citato, alcuni scrittori scrivono romanzi e diventano di conseguenza, come se fossero logicamente degli scrittori famosi o delle scrittrici famose. Altri scrivono temi in classe per tutta la vita, e è un po', credo, quello che, diciamo, la forma letteraria, quella della forma breve, del saggio, del racconto, in cui mi riconosco. Forse è anche un limite, però per adesso sono lì. Poi aggiungo che per me è anche molto importante come queste prose brevi o brevi saggi si compongono in un lavoro di montaggio uno con l'altro, quindi la costellazione, diciamo, che si definisce attraverso questi brevi capitoli con dei temi che però tornano. Tu hai indicato quello della pioggia, ad esempio, che attraversa tutto il libro, e così ce ne sono altri che si intessono, che tornano e forse si sviluppano all'interno di questo libro. Uno è quello, accanto a questa attenzione per le cose molto piccole come la penna, oppure la macchia di inchiostro, la goccia di sangue quando veniamo punti dal medico, anche una dimensione più ampia che è quella astronomica a cui allude il titolo del libro, la Terra e il suo satellite. Quindi c'è questo continuo salto di scala tra le cose molto piccole e una dimensione più astronomica. Sí. Pablo, ¿quieres decir algo? No, bien, lo escucho con mucho gusto. Sí, hablando de, como comentabas, lo de los temas recurrentes, ¿no? Estos textos breves tienen en común una serie de temas recurrentes, que es la lluvia, la luna. Perdón, ahí podría decir algo, porque se algo que dijiste vos y algo que dijo él. Recurren temas y recurren autores, ¿no? Sí. Como que está Leopardi también, además de estos dos que vos mencionaste, que tiene ese tipo de Sibaldone, que es un conjunto enorme de escritos, también aparece. Sí, aparecen muchos más, aparecen Calvino. Bueno. Sí,
Eso, pero Leopardi aparece como varias veces. Intentaba recordar una frase de Calvino que decía, hablando del Ulipo y de las restricciones, de las trabas, ¿no? Y entonces él decía que, intento recordar porque la he citado yo en algún sitio, pero ahora mismo no la recuerdo. Decía que la restricción, la traba servía para ser más, para que saliera más él como escritor, ¿no? Te forzaba a expresar una voz propia, la restricción, ¿no? Y eso es una traba, ¿no? Es un ejercicio ulipiano, y, es decir, tienes este formato y ahí dentro lo que sea, pero tienes esos límites, ¿no? La contrainte, che è produttiva. E del resto in poesia, ad esempio, la rima può essere considerata una contrainte. E c'è una frase di Brodsky che è perfetta, dice, a un certo punto Brodsky dice: la rima è più intelligente del poeta, che è proprio questa idea che la contrainte fa fare al poeta un processo mentale che lo porta dove altrimenti non sarebbe arrivato. Pues sí, esto. Bueno, hablaba de los temas estos recurrentes, ¿no? La luna, la lluvia, el espacio, las referencias literarias y artísticas que van apareciendo autores diversos. Giacometti aparece también, con la foto de Cartier-Bresson, con recuerdos autobiográficos. Y también la exploración no solamente espacial, sino también la terrestre, con la lombriz. Hay un textito sobre la lombriz y de la lombriz, sobre si la lombriz si se corta, se divide en dos y cada parte da fotografía propia, y como eso te obsesiona hasta, pero que no tienes el valor de coger una lombriz y cortarla. Bueno, todo eso, ¿no? Y luego la división así, el poema conceptual de la palabra lombriz cortada y cómo se va regenerando, ¿no? El triángulo. Bueno. Bien. La cuestión es que, partiendo de esos hechos insignificantes como el de la lombriz, por ejemplo, ¿no? Utilizas la divagación como procedimiento narrativo y a partir de ahí pues, se construye un flujo narrativo y se llega a pensamientos más profundos o a destellos casi de reflexión filosófica, ¿no? Hay un texto que se llama Fábula que describe, por ejemplo, la luna como una linterna puesta allí para consolarnos, ¿no? Muy lírica. Y añades ahí en ese texto, de cualquier modo que se quieran mirar las cosas, con desaliento o con asombro, hay siempre sobre qué reflexionar, razonar, fantasear. Esto casi es todo un manifiesto, ¿no? Digamos, esta frase, ¿no? Y luego en otro lugar que se llama Demasiado corto, en boca del profesor italiano, dices, como que el profesor te dice, digamos, al sujeto al que se dirige el relato, ¿no? Autobiográfico, aparentemente. Dice, el secreto de la composición escolar, pero que vale más en general para la vida, es la divagación. Entonces ahí de nuevo, aparte de otras consideraciones, aquí se podría ver también otra influencia balseriana en ese hacer del paseo, ¿no? un modo de escritura, como también, según el profesor, un modelo o un precepto para la vida también, ¿no? La idea del paseo, de la divagación, del flameo, lo podemos enlazar con otras cosas, ¿no? Bueno, eso también es una cosa que permea y que sale, ¿no? La idea esta de la divagación también es un partiprino. Sì. Beh, questo in Walser, c'è questo libro che è del 1904, I temi di Fritz Kocher, di cui hai parlato, che per me è un libro che non mi stanco, diciamo, di rileggere, e che c'è questo pretesto del testo scolastico, ma il testo scolastico spesso è una divagazione, perché uno scrive spesso di cose di cui non sa, e quindi cerca di prendere quello che gli viene, no? Che gli passa. Io avevo il problema che scrivevo dei testi troppo corti a scuola. Scrivevo anche lunghi,
quella che in brutta coppia, ma poi la versione finale era sempre molto corta, per questo il professore diceva non devi ridurre le cose a un punto senza estensione spazio-temporale, no? Devi imparare a divagare, a capire che arrivare da una certa prospettiva alle cose, la prospettiva conta, il fatto di aver fatto un certo giro e non un altro. In Walzer questo è un maestro di questa cosa. Mi piacciono molto in Walzer certi scritti che iniziano come dei saggi o delle recensioni e diventano dei racconti. Ad esempio un giornale mi ha incaricato di fare la recensione della mostra che c'è al museo di Berna, di quadri. Vado al museo, poi parla di 2 o 3 quadri, poi dice e poi ho deciso di uscire, andare a bere una birra, e poi quindi va al caffè, alla birreria, poi incontra altra gente, poi parla, poi vede una giovane kellerina, una giovane cameriera di cui di colpo si innamora, ma poi si ricorda che in tasca ha un libro di Gottfried Keller, che è stato un grandissimo scrittore svizzero dell'Ottocento. Allora inizia a leggere Gottfried Keller e poi si dimentica della ragazza di cui prima sembrava follemente innamorato, quindi è più interessante il racconto, eccetera. In questo Walzer è proprio un maestro, diciamo. Sí, tienes otra frase que en ese mismo texto donde el maestro dice no te he pedido que hagas un aforismo, sino una redacción de lo más normal, ¿no? Que se queja de demasiado corto, ¿no? Sí, sí. Ahí, o sea, y bueno, y tienes uno también muy corto, que es el, bueno, luego lo comentaré, me parece, sí. Hay otra cosa también que en relación con estas divagaciones y con estos temas que aparecen de modo recurrente, antes lo he mencionado, ¿no? La recurrencia de los temas científicos, el nacimiento del sistema solar, los eclipses, la luna, su conquista. Hay un texto relacionado con una especie de experimento chino en plan Biosfera 2, ¿no? Unos chinos que se encierran durante un año para ver si pueden ser autosuficientes. Y entonces, viendo esto, y sí, efectivamente veía que la luna estaba ahí presente, pero me daba la impresión de que había más menciones a la lluvia que a la luna. Y entonces, y de hecho el libro empieza con la lluvia, ¿no? Y supongo que es un guiño a Punch, porque también el Café de Shows empieza con ese mismo texto, con el mismo tuyo, ¿no? O sea, el mismo suyo de la pluie, ¿no? Esa descripción de la lluvia que tú glosas Quiero hacer una mínima intervención naturalista. Sí, pero perdona un momento, ya acabo, porque me queda una frase y entonces lo que quería preguntarle es que en realidad creo que hay otra razón para la que se llame la Tierra y su satélite, y no la Tierra y la lluvia, que se podría haber llamado de ese modo también, pero a ver, si puedes hablar un poco del título, porque se llama la Tierra y su satélite y no la Tierra y la lluvia, que me parece a mí que parece más la lluvia que la luna, pero... Sí, quiero hacer una intervención naturalista bastante banal. Empezamos las presentaciones el martes de la semana pasada en Sevilla y llovía. El miércoles en Córdoba llovía. Son 2 lugares donde debe de llover poquísimo, pero a nosotros nos tocaron todos días de lluvia. Yo le decía, debe ser como la 7ª vez por lo menos que estoy en España. Es como esto, ¿no? Debe de ser como yo creo que es como la 7ª vez que estoy en España. Nunca llovió. Y ahora llueve todos los días en estos lugares donde no llueve nunca. Bueno, o sea, empezamos con la lluvia, igual que el libro, sí, y terminamos hoy aquí con luna llena. Y con lluvia también, ha llovido. Y también con un poquito de lluvia, es verdad, durante la tarde. Así que nada, esto quiero decir que el tiempo también nos acompañó como tu lapicera. Sí. Bueno, ahora yo pienso que he pensado también una explicación para el satélite, pero
a ver che dice l'autore. Beh, intanto penso che sia molto difficile parlare della pioggia e della luna oggi, è molto pericoloso. Ma diciamo, l'espediente, il pretesto del tema scolastico mi permette di farlo, di parlare anche della luna, che come è stato detto, è un tema che è così presente nella poesia e nella letteratura che diventa difficilissimo da trattare. Ricominciando da capo, quindi da una letteratura che comincia dal tema scolastico, forse si può fare di parlare della luna e della pioggia. La pioggia è mi sembra uno dei temi più difficili, perché sembra un tema noiosissimo, la pioggia di per sé, sembra una cosa, uno inizia un libro e dice la pioggia, sembra... ma come tu sai c'è nelle partie pris des choses di Ponge c'è una descrizione della pioggia che potrebbe essere un tema scolastico, ma di livello altissimo, che è un testo meraviglioso. Quindi qui c'è come un gioco di provare. Io lo so che Francis ha scritto il tema migliore, no? È più bravo, è insuperabile quando scrive il tema sulla pioggia, però l'idea era di provare a scrivere anch'io un tema sulla pioggia. Poi la pioggia attraversa il libro in vari modi, per come viene rappresentata dalle varie arti, ad esempio nella musica, nel cinema, si parla di Brotas, c'è questo piccolo film sulla pioggia. Quindi è la pioggia, poteva essere qualche cosa d'altro, è l'idea di un elemento che conosciamo tutti, che è quotidiano, che è, forse non in Spagna quotidiano, insomma, ma di cui in fondo non è facile parlare, e che a cui le arti tornano cercando di descriverlo in qualche modo. Il motivo rispetto al titolo, non so perché poteva chiamarsi La terra e la pioggia, ma forse nessun editore avrebbe La terra e la pioggia, era proprio impossibile, ma invece ho pensato alla terra e la luna, che però ha qualcosa per me di statico, la terra e la luna. Rispetto alla terra e il suo satellite viene suggerito un movimento circolare, che è anche quello delle idee che ruotano attorno agli allievi a scuola che devono scrivere il tema scolastico, e che anche, nella struttura del libro, il libro si conclude con un tema scolastico che ho scritto io a 10 anni, nel 1980, per quello l'ultimo tema porta la data, anche in spagnolo c'è la data. Quest'ultimo testo è un mio testo di quando ero un ragazzo, quindi in questo modo per me dà questo movimento, no? Di ricominciare all'inizio, anche con la scrittura. Sí, pensaba que era esto también, ¿no? La idea del dar vueltas a una cosa, de estar divagando, aunque es una divagación capturada gravitacionalmente, pero estás ahí, estás encerrado en tu página, dando vueltas ahí en tu texto. Questo è perfetto, una divagazione catturata gravitazionalmente. È perfetto. Sí. Me parece que tenga música, ¿no? El centro y capturata gravitacionalmente. Franco Battiato. Otra cosa que había apuntado, ¿no? Que también hay algún texto, por ejemplo, ese que se llama Puntos de tinta, ¿no? En que te refieres a la escritura como, dices, el texto de una fórmula ritual para producir un encantamiento. Eso está en la página 93 de la traducción. Y una fórmula ritual para producir un encantamiento. Muestro de paso, porque está la imagen de la página,
el hermano de no se alcanza a ver del todo bien, pero es una hoja cuadriculada donde el hermano de él se dedicaba a hacer un puntito en cada cuadrito. Esa era una ocupación a la que se dedicaba a su hermano. Pero el puntito en el centro del cuadrito. Exactamente. Ah, ok. Yo pensé cuando vi eso... En cada antes, cuadrito un puntito en el Porque centro. podría ser en cada rincón. En las intersecciones, no, en el centro del Ok, cuadrito. Cuando vi el dibujo, sin haber leído de qué iba, pensé que era algún tipo... Como hay un par de fotos más y comentarios sobre fotos en el texto, pensé que era una obra moderna de un artista que había cogido hormiguitas y las había aplastado, ¿no? Y había una obra conceptuale ahí con hormiguitas aplastadas, ¿no? Ricordando l'infanzia. E anche questo per me è anche una pioggia. Questo, Vero. Bien, pues estos poderes de las... No, era la otra idea que ponía en esta, de la idea de las potencialidades, el poder de la escritura, ¿no? Una fórmula ritual para producir un encantamiento y nada, un cuento después, o 2 cuentos después, hay otro que se llama La taza, que habla del pesar por la rotura de una taza muy querida, ¿no? Se rompe una taza y ya está, se acabó. Hoy se me ha roto el sombrerero loco que me regalaste. La estatuita. Podremos arreglarlo. Podemos arreglarlo, ¿no? Y dices, la taza no se puede reparar, no. Y sin embargo, ¿qué son estas líneas mías si no intento recomponerla, ¿no? Ahí me parece que hay como una defensa, una reivindicación de la escritura como nuestro único consuelo frente a la fragilidad y a la falibilidad de todo lo que pueda emprender el ser humano, ¿no? Y como lo único que podemos hacer un combate vano, inútil, contra la pérdida, el dolor y en última instancia la muerte, ¿sí? Poniéndonos más serios, ¿no? Pues algo que nos resultó porque que al final, si vamos para atrás, lo podemos remontar, podemos llegar hasta Gilgamesh, ¿no? La lucha contra la muerte y lo que podemos hacer contra ello, ¿no? O sea, con una cosa minúscula puede llegar a ese tipo de reflexiones, ¿no? Y me parece un texto muy bonito y muy profundo, en realidad una tontería de una casa, ¿no? Un detalle nimio, ¿no? No sé si es una sobreinterpretación o te parece que me paso haciendo esa lectura. No, uno dei temi che attraversa il libro è quello della malattia, della morte, della salute anche, ma lo attraversa in un modo molto, spero, molto lieve, molto attraverso queste cose qua, o all'inizio, la cosa del tema dove dice... Un enfermo che se va a morire di cáncer nell'ospedale, no? Lì è più esplicito, ma all'inizio quando nella frase che hai citato prima, che lo scrittore che abbiamo sentito nascere dentro di noi deve morire, lì si annuncia questo tema che attraversa per me diciamo tutto il libro, e poi ha un momento in cui è più esplicito ed è il capitolo intitolato Pensierini su un vecchio tema, e quello è lì, e magari puoi dire tu qualcosa su questo Pensierini. Sí, esto es algo que fue surgiendo en alguna de estas presentaciones que venimos haciendo. Creo que pues, estuve a punto de hacer un chiste cuando él dijo que en la composición esta final, al final puso la fecha, ¿no? Y me dicen, la traducción está también, y no quise interrumpirlo, pero habría dicho sí, fue la parte más difícil de traducir, en 1980. Creo que hubo 2 pequeños problemas, sí, problemitas puntuales o dificultades de traducción en el libro. Una de ellas es precisamente que en italiano la redacción escolar se llama Tema in clase, y el libro de Fritz, el de Balzer, que está traducido y publicado en esta misma colección, además de pretextos, está traducido en los cuadernos de Fritz Kocher. Y
al italiano está traducido I temi di Fritz Kocher. Con lo cual está esta cosa de que en italiano la expresión está la palabra tema, que es una palabra que se las trae con muchas acepciones que van apareciendo. Por eso me pareció mejor, y hay un lugar que es este, en la parte de este que vos leíste, de la composición escolar como género literario, donde dice que se llama el tema in clase o componimenti. Entonces ahí tenía yo que usar dos palabras distintas, ¿no? Entonces la composición escolar, usé composición escolar y redacción. Pero como la palabra más recurrente para de alguna manera compensar esto de que tema es una palabra con mucha amplitud semántica importante y relevante, composición también. Me pareció que era una palabra, o sea, si yo hubiera traducido tema en clase como redacción escolar, redacción perdía peso comparativamente, mientras que composición mantenía un poco de este espíritu. Y por otro lado está esta palabra que él dice que al menos en su escuela llamaban a estas cosas que les pedían que escribieran a los chicos pensierini, que sería literalmente pensamientitos, una palabra que tenemos que tomar carrera para decirla, porque es muy larga, no es una palabra que uno le diría a un niño. Escribí un pensamientito. El niño dice, ¿qué? Entonces tenía que encontrar una palabra que pudiera ser algo más o menos equivalente, que pudiera ser una palabra que además uno le dijera a los niños y que le traduzco palabritas. Elegí palabritas. Pero bueno, creo que esos fueron como los dos problemas de traducción importantes que tuvo el libro. Todo lo demás fluyó, digamos, como otras cosas. Así que bueno, eso porque él le parecía que era importante contar esto de los pensierini. Tengo una preguntita. Sí, por supuesto. Entrando, el valor semántico de una palabra depende también del país. Creo que en América Latina, no sé, en Argentina, tú eres argentino, en Chile, la interpretación, la valencia de una traducción no es la misma. No sé, sí. relacionada con América Latina, el componimiento... Sí, acá incluso hay gente que puede hablar mejor que yo de este tema. No es fácil por eso. No. Es más complejo en español. Creo en ese sentido que el italiano, lo que llamamos italiano, es una especie de lengua franca literaria. Sí, porque en realidad en cada lugar lo manejan un poco a su manera. No es algo tan distinto de lo que, en ese sentido, de lo que sucede con el castellano. Y digamos, yo como es un texto escrito en este italiano que no tiene grandes marcas, importantes marcas locales, de realidad, entonces no es complicado hacer un castellano que en lo posible no tenga tantas marcas, ¿no? A veces es posible, a veces no. Y cuando no es posible, pretextos nunca me hizo ningún problema de que yo usara abejas, por ejemplo. Mi variedad argentina. Pero además composición, en la escuela decíamos composición tema, dos puntos. Exacto, es verdad. Y Composición aquí, tema. aquí creo que usan más redacción. No, pero... ¿No? Redacción. Pero la manera así como más común de hablar entre nosotros en la escuela, entre nosotros quiero decir entre los alumnos. Nosotros somos siempre alumnos para toda la vida. Era la redacción, tengo que hacer una redacción, tengo que hacer una redacción. Lo de composición era un nivel un poquito más alto de lengua, me parece a mí. Está en esta expresión, sí, que era, incluso hay el chiste muy común en Argentina que es composición tema la vaca, ¿no? Como que es el tema nacional. No sé, eso sería como composición tema el jamón, no sé, algo así en España, no sé. No, el tema de la vaca también. También podría ser tema la vaca. Creo que sí. Ok, listo. Bueno. La palabra componimiento incluye también componimiento la Exactamente. idea de lo que se componen. Se componen ideas, Ajá. por ejemplo, en
experimentación. Sí, está la idea de composición también. La idea justamente. refleja. Sí, bueno, espero haber respondido Uno mínimamente siente, uno a quería. la inquietud. Uno puede dar En francés es rédaction, en lo de Frisco. redacción, Ajá, hablando de redacción. Redacción de Frisco. Ok. Coger. ¿Y qué es Alberja? Sí, sí. Y San- Santiago. Digo yo, Y Damasco son albaricoques. Sí, Exacto. en Chile y aquí. Y el Uruguay. También, bueno, yo sé Chile. Bueno, no sé si tenemos tiempo. Yo simplemente quería comentar una cosa más Sí. en relación con lo que antes habéis citado los dos, ¿no? De los autores que se van citando explícitamente. Y bueno, Leopardi y Calvino, aparte de Pons y Balzac, y a veces no recuerdo algo más, pero aparecen citados explícitamente otros, ¿no? Y que van, según los textos, van resonando, la escritura va resonando, y a lo mejor pues me preguntaba, bueno, ¿hasta qué punto esto es querido, no es querido? ¿Estaba esto, o es una elucubración mía, ¿no? Hay momentos que parece que rozan el realismo mágico, no sé, en el relato ese del zambullidor, Fatore, cuando hay un nadador mayor que tiene 50 años, que han puesto una plataforma en el lago con un trampolín de 10 metros y la gente, están ahí los chicos tonteando, que se tiran, que no se tiran, y el hombre este mayor, muy mayor, digamos, para hacer eso, va nadando hasta la plataforma, se sube y el bañista que está ahí dice, uy, ¿no puede subir? Sí, sí, yo puedo. Entonces se tira, la gente está contándolo desde el punto de vista de la orilla, ¿no? Y se tira y no aparece. Entonces todos ahí están conteniendo la respiración y de pronto finalmente aparece y entonces cuentas que aplauden en la orilla, pero también los pájaros agitan las alas, como si también los pájaros estuvieran aplaudiendo, ¿no? Entonces eso parece un gesto así como un poco así lírico, mágico, esa de esto, ¿no? O en la mía Doménica, los padres quieren comprar una casa y van visitando solares, y entonces van a un solar y se imaginan la casa, y entonces el niño que está contando la historia imagina a los padres imaginando la casa, y de pronto los imagina subiéndose a la casa y saludándolo desde el balcón, ¿no? Parece una cosa así como parece latinoamericano esto, ¿no? Una cosa así de realismo mágico, el niño viendo a los padres en el balcón saludándolo, y es la casa imaginada por los padres, imaginada por los niños, ¿no? Por el niño, vamos, ¿no? Así. Kafka también, no sé si aparece citado explícitamente, pero hay un par de sitios donde piensas en Kafka con un encuentro con un señor que tiene logorrea, ¿no? Que habla sin parar, o el circo, hay un espectáculo de circo que también tiene algo que parece Kafka, ¿no? No, questo realismo magico è legato forse all'infanzia, perché non ho cercato in nessun modo di imitare la scrittura scolastica, dei temi in classe, non ho Sì, sì, cercato sì. di... questo punto, ma quello che mi importava era un'atmosfera anche linguistica, un'atmosfera linguistica che corrispondesse a quell'età che è l'età della sperimentazione. L'idea è quella che l'infanzia è proprio l'età, o può essere per qualcuno un'età di una continua sperimentazione. E quindi anche l'immaginazione che è molto forte, che lavora molto bene, quindi si fa sentire in quel modo lì, in queste scene che hai descritto. E credo che questo tipo di età della sperimentazione che è dell'infanzia possa continuare per qualcuno. Per me sento che è così, proprio con la letteratura, oppure con le arti, con altre cose, ma che la letteratura è una continuazione di quel spirito sperimentale, che nell'infanzia magari è molto più concreto, si vanno a prendere i lombrichi e li si taglia in due
per capire poi Finalmente si arma de valor, no? È il problema, quello è il problema filosofico dell'identità personale. Se tagli un lombrico, ci sono due lombrichi, non è vero tra l'altro, No, non è vero, però all'epoca mi era stato detto che tagliandolo, Sì. allora questo provocava una domanda proprio filosofica, cioè se questo si chiama Giovanni, se lo taglio in due, poi uno si chiama Gio e l'altro Vanni, nel senso diventano due individui distinti. Allora questi problemi filosofici sono già iscritti in tante esperienze dell'infanzia e la letteratura ne sono ancora più convinto dopo ho passato 10 giorni in Spagna con Pablo e quindi abbiamo fatto questo giro come lo vedo anche in Pablo che è uno scrittore, è lui stesso un traduttore, che c'è un continuo interrogare la lingua in modo che è esattamente quella cosa lì dei bambini che hanno le loro fissazioni e vogliono sapere. Oggi parlavamo, Pablo ha spiegato che le narici si chiamano, si possono chiamare la ventana della nariz, nariz, della nariz. E probabilmente per voi è un'espressione che conoscete, ma per me se la traduco in italiano è un'espressione bellissima. Anche questo è il realismo magico, la ventana della nariz. Parece uno de esos. Finestre del naso. Sì. Parece estas expresiones de las sagas, ¿no? De las que hablaba Borges, ¿no? La estela, el camino del mar y ¿no? esas metáforas, las ventanas de la nariz. Sí, bueno, en relación con esto, lo que quería terminar de decir, ¿no? Es que con este poder evocador, aparte de los autores explícitamente que aparecen ahí, hay este poder evocador de la escritura, ¿no? Y ayer, cuando cenábamos, te comentaba que de pronto aparecía Monterroso ahí con su brevedad, ¿no? En ese texto que seguramente podría ser criticado por el profesor y decir que no tenía que ser un aforismo, sino una redacción normal y corriente, porque escribes en un texto que se llama En el aula de ciencia. Dices, en el aula de ciencias hay un esqueleto que nos mira con sus órbitas vacías. Punto. Entonces eso parece... Yo pensaba que en el dinosaurio es el laconismo del dinosaurio de Monterroso, y con una gotita de Ambrose Bierce a lo mejor, o de Juan José Arreola, que ayer comentábamos, ¿no? Un poquito así, más acervo, más, ¿no? De amargura, ¿no? Y luego... No, effettivamente è il capitolo più corto. Sí. Sì. Y luego había otro lugar que... Puse un hilo para que lean, perdón. Sí. L'aula di scienze. Nell'aula di scienze c'è uno scheletro che ci fissa con le sue orbite vuote. Qua forse posso aggiungere questo, che il motivo per cui questo racconto così breve penso che funzioni, possa stare dentro il libro, è che qui convergono, come si dice? Convergono alcuni dei temi del libro che abbiamo menzionato, perché c'è l'aula di scienze e c'è questa età sperimentale di cui parlavo, oppure l'astronomia, dall'astronomia all'ombrico. C'è uno scheletro, lo scheletro, il tema della morte, e poi questo sì, delle orbite, che in italiano l'osso, la parte si chiama le orbite vuote. Qui non so come è potuto fare. C'è in... Sí, perfecto. Allora, funziona anche in spagnolo. Sono ossimoro, no? In retorica. Ossimoro, le orbite vuote in retorica, una figura retorica. Beh, le orbite sono... Però vuote, non possono essere un'orbita, non può essere vuota se si parla di... Sí, porque la órbita es el movimiento circular. Ma l'orbita, da quello che capisco, è l'incavo dello scheletro, Sí, che ospita l'occhio. que sarebbe un pianeta. Quindi l'orbita, d'accordo, sì, no, l'orbita, diciamo, è come un portauovo
vuoto, senza luogo, in questo senso. Sì. Anche in spagnolo è diciamo la... Sí, sí, otra. Sì. Y el otro lugar que ayer te comentaba, que te comenté, aquí de pronto se aparecía Ciorán, ¿no? Y me dijiste, pues a ver, ya me lo dirás mañana. Y este es el lugar donde he visto el rabo a los cuernos a Ciorán, ¿no? En Aquí nació el hombre cuentas la visita a un museo de historia natural y que tiene una vitrina con un mapa mundi hecho de polistireno y con una flecha señala África y dice, como diciendo, aquí nació el hombre, ¿no? Y esa es está colgado de la vitrina, del techo de la vitrina, y describes esto y a continuación dices, el anuncio del nacimiento del hombre, confeccionado por el hombre mismo con medios de tripulaje, parece contener el anuncio de su fin. ¿No? Entonces, un poquito ahí ¿Verdad? Ahora, pensado con tus ojos, me estoy de acuerdo. Sí. De modo más tremendo a los Ciorán, la frase que comentaba ayer, ¿no? El olor de la criatura nos pone sobre la pista de una divinidad arquética. Y bueno, tiene un montón de frases así, totalmente pesimistas sobre la nulidad de lo humano. Y que lo fallido. Forse proprio per concludere aggiungerei quella frase proprio in risposta a questa diciamo, attitudine di fondo, al pessimismo di Cioran. Riprenderei proprio quella frase che hai citato all'inizio, alla fine di Favola, perché Favola è l'idea del pianeta Terra che finirà, no? Che noi possiamo vedere la nostra cosa, possiamo essere disperati della nostra condizione umana, oppure trarne motivi di gioia, ma comunque la si voglia guardare in un modo o nell'altro, c'è sempre di che riflettere, ragionare, fantasticare. Quindi anche di fronte al pessimismo più rimane questa possibilità, c'è sempre qualche cosa che ci dà da riflettere, ragionare, fantasticare. Sono vari modi per divagare. Bueno, no sé si queréis leer alguno, sí. Sí, no sé que... Si tenéis alguno que podéis leer alguno en el original y traducción. A mí me parece que pues, tal vez podría ser apropiado el de la foto porque junta varias cosas de las que hablaron, el de la foto del eclipse. El libro anterior, de paso con un pequeño panorama, aquí está, París y el 17 de abril. El libro anterior de Mateo, que yo traduje, Oficina de Proyecciones Luminosas, gira en torno al tema de las fotos, pero siempre fotos como esta. Esto es una foto de un eclipse en París, 1902. en 1902. Entonces, este tipo de fotos, no fotos así centrales, cuestiones centrales, sino siempre algo así un poco como periférico, algo fuera, pequeño, fuera de... Entonces, en el libro anterior era en el centro, pero hay una conexión en este libro, o sea, siguen presentes de alguna manera, ¿sí? Aunque el eje de este libro sea el tema de las composiciones escolares. Entonces, leamos este. ¿Sí? ¿Lo lees? ¿Sí? Sì, qui adesso voi non avete sott'occhio la fotografia, ma la cosa interessante è che è un gruppo di parigini tutti intenti a guardare con un vetrino, con un vidrio ahumado, exactamente, para ver la fotografia. Sí, yo lo he visto, sí lo he leído. Leggo, fotografia di Eugène Ager. Osservano l'eclissi solare. Perché raccolti in modo così compatto? Lo sguardo della
ragazza aggrappata al palo del lampione intercetta l'occhio della macchina fotografica e giunge fino a noi come un'interferenza. Ci si chiede cosa stia guardando la bambina al piede dello stesso lampione. È probabile che per lei il vetrino affumicato appena ricevuto per puntare lo sguardo verso il sole sia molto più interessante del fenomeno astronomico di cui tutti parlano. È tipico dei bambini confondere i mezzi con i fini. È la loro forza, la stessa in virtù della quale Auger è stato un grande fotografo. Con i loro camici e grembiuli, alcuni degli uomini raffigurati nell'immagine, comparse di una scena corale, anzi voci di un coro azzittitosi a causa di un evento straordinario, di un segnale celeste, danno l'idea del lavoro rimasto a metà in bottega o in ufficio e che presto sarà ripreso con maggiore consapevolezza della posizione che occupiamo nell'universo. Del resto, il naufragio del Titanic, avvenuto 2 giorni prima, avrà già incrinato non poco il senso di onnipotenza prodotto, specialmente a Parigi, dal positivismo e dalla Belle Époque. La signora in prima fila a destra, quella con la borsetta, è una maestra di scuola. Non è difficile immaginare cosa stia pensando. Ha deciso di assegnare ai suoi alunni un tema in classe sugli avvenimenti degli ultimi giorni. Cosa scriveranno? Quali connessioni faranno? Si vedrà, si vedrà. Le persone ritratte nella fotografia non sanno ancora che tempo 2 anni e sarebbe scoppiata la prima guerra mondiale. Bueno, París, 17 de abril de 1912. Fotografía de Eugène Auger. Observan el eclipse solar. ¿Por qué reunidos de manera tan compacta? La mirada de la chica aferrada al poste del farol intercepta el ojo de la máquina fotográfica y llega hasta nosotros como una interferencia. Uno se pregunta qué estará mirando la niña al pie mismo del farol. Es probable que para ella el vidriecito ahumado apenas recibido para apuntar la mirada hacia el sol sea mucho más interesante que el fenómeno astronómico del que hablan todos. Es típico de los niños confundir el medio con los fines. Es su fuerza, la misma en virtud de la cual Auger fue un gran fotógrafo. Con sus batas y sus delantales, algunos de los hombres representados en la imagen, extras de una escena coral, es más, voces de un coro acalladas a causa de un acontecimiento extraordinario, de una señal celeste, dan idea del trabajo dejado por la mitad en el taller o en la oficina y que pronto se reanudará con mayor conciencia de la posición que ocupamos en el universo. Por otra parte, el naufragio del Titanic, ocurrido 2 días antes, ya habrá agrietado no poco la sensación de omnipotencia producida, en especial en París, por el positivismo y la Belle Époque. La señora de la primera fila a la derecha, la del bolso, es una maestra de escuela. No es difícil imaginar en qué estará pensando. Ha decidido solicitar a sus alumnos una composición sobre los acontecimientos de los últimos días. ¿Qué escribirán? ¿Qué confesiones harán? Veremos, veremos. Las personas retratadas en la fotografía aún no saben que a los 2 años estallaría la Primera Guerra Mundial. Bueno, ven que ahí aparece el tema de la maestra, la composición escolar, la niña. De distintas maneras, los temas recurrentes, incluso un autor, el fotógrafo como autor también, ¿no? Distintas cosas que le aparecen y ahí están retomadas. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, pregunta? O la comedia finita. Me han dado ganas de leerlo. Creo que es lo más importante. Sí. Bueno, ¿Listo? fábula arcaes. Bueno, pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Grazie a voi, grazie mille di essere venuti. Grazie, grazie.